Eureka es información positiva, llena de talento e inquietud por saber más acerca de la ciencia, la tecnología y las investigaciones. Quédese con nosotros. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales. Además, cuéntele a sus amigos y familiares de todo lo positivo que está pasando en nuestro país. Bienvenidos. Hay áreas del conocimiento en las que algunos países nos llevan ventaja. Un ejemplo de esto es Corea y Japón. Ellos van más adelante en el tema de la electrónica, pero hay otras áreas en las que nosotros somos fuertes y vamos a la vanguardia. Es en el tema de las investigaciones en salud. Por eso hoy en Eureka haremos un recorrido por las investigaciones en las cuales nuestros científicos buscan nuevos hallazgos para nuestra salud. El cáncer es una de las enfermedades que más impacto ha causado en la sociedad en las últimas décadas. Y son muchos los tratamientos que la ciencia busca para contrarrestarle. Los más conocidos son la quimioterapia y la radioterapia, pero estos infortunadamente tienen unos efectos secundarios muy fuertes en la vida del paciente. En Ingeniería Química de la Universidad del Valle se viene adelantando una investigación que busca otro método, que consiste en buscar nuevos nanomateriales que mermen o disminuyan por completo esos efectos colaterales en la vida del paciente. Queremos hacer es un tipo de nanomaterial que logre llegar al mercado como una nueva terapia para el cáncer. El camino para investigar en el tratamiento del cáncer ha sido bastante largo. Lo inicié desde que estuve en el pregrado con síntesis de nanomateriales. Fueron como mis primeros pasos en los conocimientos sobre nanomateriales y cómo obtenerlos. Esta es una etapa en la cual nosotros vamos a poder obtener este nanomaterial. Nosotros partimos de unos precursores y luego van a pasar por una etapa que se llama proceso Sol-Gel para nosotros poder obtener este tipo de nanomateriales. Bueno, esta es la segunda etapa de la síntesis de nanomateriales, donde colocamos en un proceso de agitación durante un tiempo, 20-40 minutos aproximadamente. La siguiente etapa es esta. Entonces lo colocamos, nuestro nanomaterial, en un desecador donde está un tiempo para luego llevarlo. Nosotros llevamos estas y las colocamos en el horno, donde nosotros colocamos en la mufla. De esto tú lo que vas a obtener va a sufrir una transformación y ya el resultado final es este. Los resultados importantes que obtuvimos de esta investigación es que estos nanomateriales son selectivos, entonces atacan solo a las células cancerígenas y no a las células sanas. Entonces, con estos resultados, que fueron muy importantes para nosotros, para el grupo, seguimos a la siguiente etapa, que es tratamiento en modelo animal. Trabajamos con ratones. Terminamos ya la primera etapa, que es mirar si este nanomaterial es tóxico, y pues puedo adelantar, uno de los resultados es que no es tóxico. Y ahora el siguiente paso es continuar con los estudios ya en un modelo animal, pero con cáncer. Ya sería traer otro tipo de ratones y empezar a generarles el cáncer para luego tratarlos con este tipo de nanomateriales, y ya ahí miraríamos si el tumor disminuye. Esa es la parte que queremos ver. El tratamiento en humanos tenemos que asegurarnos bien que si este nanomaterial, primero, que no cause daño. Entonces por eso es la parte de toxicología. Luego que ya tengamos claro que en modelos animales podemos utilizar, pues estamos trabajando con ratones,
pero luego lo pensamos hacer con otro tipo de animal, y de ahí ya pensaremos una etapa que sería ya llevarlo a un estudio en humanos. Con esos resultados que hemos obtenido, que es selectivo, además de que es muy eficiente porque solo en 40 minutos se logró obtener el 98% de citotoxicidad en las células cancerígenas, en comparación con los otros que hay, que es la quimio y la radioterapia, ellos no son selectivos, entonces eso sería como una ventaja de esta terapia. ¿Esto qué significa? Que nos ayudaría a que las personas que tengan cáncer se disminuyan los efectos secundarios de las terapias. Todo este trabajo estuvieron dos grupos de investigación de la Universidad del Valle, que muy cogidos de la mano, que es el grupo de farmacología Univalle y el grupo de fisicoquímica de bio y nanomateriales. Con ellos hemos trabajado desde el inicio, o sea, desde la parte que estuvimos haciendo los estudios en células. Pues en este momento estos nanomateriales ya están en proceso de patente por la Universidad del Valle y el grupo de investigación de fisicoquímica de bio y nanomateriales. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Es una enfermedad asintomática, solamente presenta factores de riesgo. Alguno de ellos es ser mayor de 40 años, sufrir de hipertensión, de diabetes. Hay un grupo de investigadores en la Universidad del Valle que viene adelantando un programa para la detención y prevención de esta enfermedad. Mejor que sean ellos que nos cuenten en qué consiste. El glaucoma es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial. Es una causa además irreversible una vez es diagnosticada. Es una enfermedad asintomática, es decir, no tiene síntomas. Cualquiera de nosotros con factores de riesgo puede tener un glaucoma y realmente no hacerse visible, no hacerse notorio. La única manera de diagnosticarlo es mediante un examen oftalmológico preventivo con el objetivo de detectar a tiempo la enfermedad y controlar los factores de riesgo. Al ser una enfermedad tan poco conocida, no está dentro de las prioridades de las EPS o IPS para su control. Por lo general, las personas que se les descubre el glaucoma porque acuden a su médico por otra enfermedad de los ojos y se dan cuenta que tienen glaucoma. Entonces, uno de los grandes problemas del país es que nuestros expertos, nuestros profesionales, no están colocándole la atención que se necesita a esta enfermedad para su diagnóstico. En este estudio entonces lo que hicimos fue plantearnos esa primera pregunta. ¿Cuál es la ocurrencia de glaucoma en pacientes que ya tienen un diagnóstico de hipertensión y diabetes? Y lo que hicimos fue captar pacientes que estaban en programas de control. Además de medir qué tan frecuente era, entonces identificar qué factores sociodemográficos, clínicos, de estilos de vida podían estar asociados a la ocurrencia de glaucoma. Los pacientes eran captados una vez pasaban unos criterios de inclusión, entonces eran evaluados con una encuesta y una evaluación completa para diagnosticar la enfermedad o descartarla. Y finalmente hay un componente de tipo genético molecular en el cual evaluamos posibles biomarcadores, o sea, marcadores moleculares relacionados con la ocurrencia de esta enfermedad. Con este estudio esperamos a nivel molecular descubrir biomarcadores que nos permitan hacer detección temprana, es decir, que en nuestras poblaciones con una simple prueba o toma de sangre podamos saber si tienen un mayor riesgo o no de la enfermedad y por ende comenzarle un tratamiento temprano el cual nos evite llegar a un glaucoma grave y ya no necesitar hacer cirugía. Con respecto a la investigación, es pionera a nivel nacional en el tema de prevalencia de glaucoma en pacientes hipertensos diabéticos. En realidad hay pocos estudios a nivel de Latinoamérica que se desarrollan en este sentido. El estudio se desarrolló en varias ciudades en Colombia, en Cali, Buga, Bogotá, Bucaramanga, Medellín.
San Andrés. Los principales hallazgos del estudio entonces son que encontramos una prevalencia, o sea, un riesgo aumentado de glaucoma en pacientes hipertensos y diabéticos, pero un hallazgo muy importante en términos de salud pública es que 3 de cada 4 pacientes que tenían el diagnóstico no conocían que tenían glaucoma. Este es un hallazgo muy importante porque resulta que si el 75% de las personas con hipertensión y diabetes que tienen el glaucoma no lo saben, estamos hablando de un asunto que puede ser completamente prevenible si se trata a tiempo, pero que el desconocimiento puede llevar a que la enfermedad progrese y que cuando sea identificado, pues ya no haya forma de revertir el daño que se ha producido a nivel del nervio óptico. Lo que esperamos nosotros es, primero, que se generen políticas de salud pública con el objetivo de que haya más contundencia en el diagnóstico temprano, que toda persona hipertensa o diabética mayor de 50 años tenga una valoración oftalmológica a tiempo, que sea realmente algo obligatorio, mandatorio, como los programas que hay infantiles, de nutrición, los programas de embarazadas, donde ya, digamos, hay políticas muy claras de salud pública. En los países desarrollados, cerca del 30% de la población es mayor de los 65 años. En nuestros países es un poco menos, pero la expectativa de vida sigue aumentando. ¿Y qué se está planteando al respecto? Aparte de las medicinas, ¿cuáles son las otras alternativas que se presentan? Es allí donde llega la medicina regenerativa, en la cual la Universidad del Valle es pionera y presenta una respuesta. Con el envejecimiento progresivo de la población mundial, la medicina está cambiando para poder enfrentar las condiciones nuevas de una población envejeciendo. En la China, 4 abuelos, 2 hijos dependen de lo que aporte un nieto a la seguridad. Esto va a ser un problema gravísimo para las finanzas de los países. De ahí viene el mundo enfrentado a qué hacer con las personas que tienen órganos y tejidos ya al límite de su capacidad. De ahí nace la medicina regenerativa. Entonces, la medicina regenerativa sí permitiría, teóricamente, o regenerar, o reparar, o reemplazar aquellos órganos de tejidos en la medida que vayan fallando. Este proceso ya lo hemos venido investigando en la universidad desde hace unos 10, 15 años y hemos tenido éxito en darle a las células que van a ser trasplantadas y órganos la identidad del recipiente en un proceso que se llama quimerización. Quimerizar órganos y tejidos para ser trasplantados a personas que ya han perdido la funcionalidad de algunos órganos. En este momento vamos a refinar los procesos que hemos desarrollado en una forma más intensa, utilizando modelos animales de quimerización, en este caso cerdos, páncreas, pulmón y células madre, diferenciarlas a cardiomiocitos para pacientes con diabetes, para pacientes con problemas pulmonares o falla cardíaca. Lo que hacemos es inducir, por ejemplo, en el caso de diabetes, inducir la diabetes en un modelo porcino, en un cerdito. Una vez ya esté diabético, de otro cerdito tomamos el páncreas, aislamos las células que producen insulina, los islotes,
los quimerizamos con células madre del paciente enfermo y finalmente se los implantamos en un dispositivo desarrollado por la Facultad de Ingeniería de Materiales. Se los implantamos en diferentes partes del cuerpo que vamos a determinar cuál es la óptima con la esperanza de solucionar el problema de la diabetes. Si esto funciona, probablemente en muy corto tiempo podemos pasar este desarrollo a un modelo humano, es decir, producir un páncreas artificial que se pueda implantar en el paciente diabético sin la necesidad de tener que hacerle o darle tratamiento inmunosupresivo para evitar el rechazo. Ese tratamiento inmunosupresivo, algunas personas lo consideran tan agresivo o peor que la misma enfermedad que se está tratando. Si esta fase es exitosa, de la cual suena pretencioso, casi no tenemos ninguna duda, podemos pensar que estamos cerca a quimerizar ya de tejido animal a tejido humano. El Centro de Estudios Cerebrales de la Universidad del Valle adelanta una investigación donde están estudiando uno de los traumas más comunes por accidentes de tránsito y accidentes domésticos, el trauma cráneoencefálico. Para llegar a un dictamen se recurre a los rayos X, pero muchas veces estos no dan un dictamen preciso. Están realizando una prueba biomédica para analizar dicho trauma. Veamos de qué se trata. El trauma craneoencefálico es un problema de salud pública a nivel mundial. Tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados hay una alta incidencia, sobre todo por accidentes de tránsito en pacientes de edades muy jóvenes. También en pacientes en los extremos de la edad, podemos decirlo, que ocurre sobre todo por caídas desde su propia altura. Ello pues genera lesiones en el tejido cerebral, que pueden ser lesiones severas, como también pueden ser lesiones leves. Estos se gradúan. Lo más importante de esto son las comorbilidades asociadas. Entonces los pacientes con trauma craneoencefálico tienen un aumento en la incidencia de la presentación de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como el Alzheimer. Y la idea es tender a disminuir la inflamación en ese tejido que se ha lesionado. Ya en estos casos tenemos, lo primero que se presenta en un trauma craneoencefálico es una pérdida de la memoria, ¿ya? Y puede haber pérdida de la conciencia. Dependiendo del tiempo de pérdida de la conciencia, también podemos hacer una clasificación del trauma entre leve, moderado a severo. Normalmente no hay un manejo farmacológico asociado, estandarizado actualmente. Entonces, por esa alta comorbilidad de esos pacientes que en teoría no tienen una lesión que requiera un manejo quirúrgico rápido, es que nosotros tenemos este trabajo que trata de valorar temporalmente la lesión después del trauma craneoencefálico, con el fin de entender un poco más los mecanismos fisiopatológicos asociados, porque sabemos muy poco de esto, sabemos más de las lesiones contusas, pero de las lesiones difusas que generan edema axonal, edema de las fibras que están llevando esa información, se conoce realmente muy poco. Es importante aclarar que aunque son biomodelos, en la escala biológica están
en teoría muy por debajo del humano. Las características cerebrales son similares a las que tenemos en el humano y nos permite estudiar en ese caso cómo es el comportamiento celular, porque adicionalmente la conectividad cerebral en ellas es muy similar a la nuestra. Lo que se trata es generar una caída de peso sobre el cráneo expuesto de la rata. Entonces nosotros hacemos una pequeña incisión en el cráneo y allí ubicamos una placa metálica, ¿ya? Un disco metálico. Ellas están obviamente previamente anestesiadas, ya no van a sentir el momento del impacto. Una vez generado el impacto, hay que anotar que el animalito está puesto sobre una espuma y esta espuma va a permitir los movimientos de aceleración y desaceleración. Adicionalmente, el latigazo cervical. Después de esto, el animalito tiene una supervivencia que puede ir de 24 horas a 72 horas o a un mes, tiempo en el cual nosotros hacemos pruebas cognitivas, pruebas motoras y adicionalmente pruebas histológicas y moleculares que nos permiten identificar cuál es la lesión. La idea es poder disminuir ese edema y tenemos varios blancos terapéuticos que estamos usando y les estamos inyectando a ellas este fármaco para ver si realmente tenemos disminución del edema. Obviamente dar el paso de un modelo, de un biomodelo al humano, se requieren muchas pruebas ya, ver toxicidad celular, en fin. Son muchas las etapas que se deben llegar para decir que el fármaco o el blanco terapéutico que tenemos pueda ser usado en humanos. De todas maneras, hay muchas opciones y es el paso, como digo, inicial para llegar en algún momento a decir podemos hacer el uso de esto en humanos. Se han dado cuenta que la investigación en salud es muy fuerte, tenemos mucha capacidad, mucho talento y podemos llegar muy lejos. Sé que ustedes y nosotros hemos descubierto mucho en esta misión, en Eureka. Así que los esperamos la próxima semana para tener más conocimiento, más saber, más investigación, más ciencia, más tecnología. Síganos a través de las redes sociales.